Colombia, Colombia, Colombia. Colombia es mi país nativo, es el país en donde yo nací, crecí y aprendí todo lo que soy. A Colombia le debo todo. Le debo mi idioma, le debo mi cultura, mi familia está allí, etc. Sin embargo, tengo la sospecha de que la impresión que yo tengo de mi propio país, o sea, las opiniones que tengo de mi país, son muy diferentes a las opiniones que tienen los extranjeros. Soy profesor de español como lengua extranjera y me gusta enseñar el idioma y la cultura. También en este canal hablo de otras cosas. Y en esta oportunidad quiero hablar de los estereotipos que existen sobre mi país, Colombia. He escuchado todo tipo de estereotipos. Y quiero hablar desde el punto de vista de un colombiano que ha escuchado estereotipos buenos, malos, neutrales, extraños, etc. Y que en algún momento ha tenido que explicarle esos estereotipos a un extranjero. Quédate un poco más, ya vamos a empezar. ¿Qué es un estereotipo? Para entender este concepto, hablemos un poco de sus raíces griegas. Estereotipo tiene raíces griegas que significan sólido e impresión. Y de hecho, cuando yo pienso en la palabra estereotipo, lo primero que pienso es en esa primera impresión que desarrollamos cuando vemos algo nuevo. Y entonces queda en nuestra mente. Por eso puse este ojo a mi derecha. Para la RAE, un estereotipo es una idea que es aceptada comúnmente por un grupo de personas y que no cambia. Un estereotipo normalmente tiene una connotación negativa. Puede ser heredado de una generación a otra, lo que hace mucho más difícil de romperlo. Piensa en estereotipos comunes. Piensa en el estereotipo más típico para un villano. Quizás, si estás pensando en un villano, vas a pensar en esa imagen caricaturesca de un hombre con un sombrero de copa, con un bigote grande y de pronto con una posición específica con sus manos. Y quizás eso te parezca malvado. Hay otro estereotipo para describir la maldad, que es un estereotipo probablemente mucho más conocido en América Latina, y es el de un hombre rojo, con cuernos, con un tridente y con una cola, ¿verdad? Que también se conoce como el diablo. Sé que este tema también puede ser un poco religioso, pero estamos hablando de estereotipos en el concepto más general. También puedes ver estereotipos de villanos en series o películas, que a veces puede resultar un cliché. Colombia vivió una época de violencia muy dura hace más de 30 años. Por ahí en el año 1989, un señor llamado Pablo Escobar protagonizó un periodo muy crudo e intenso en la historia de Colombia. Y tengo la impresión que desde esa época la reputación de Colombia fue cambiando y entonces cuando las personas piensan de Colombia, pues piensan en específicamente ese periodo. Y pues por supuesto hay un tema también de cómo funciona nuestra mente. Cuando nosotros escuchamos de historias o cuentos peligrosos, nuestra mente tiende a recordar más esos eventos que otros, ¿cierto? Porque naturalmente tenemos que saber qué es peligroso para poder sobrevivir. Drogas. Te voy a hablar desde el punto de vista, otra vez, de un colombiano que ha escuchado pues muchos comentarios con respecto a las drogas. Y siento que en la comunidad colombiana no es raro que te cuenten, oye, mira, es que el otro día estaba en un bar y estaba tomándome una cerveza, estaba muy relajado y de repente cuando empiezo a hablar con un extranjero, esa persona me pregunta si yo vendo drogas, ¿no? O si yo tengo sustancias psicoactivas. Esto puede ser gracioso o no, depende cómo lo veas. Lo cierto es que esa historia es más común de lo que tú crees. Creo que a mí una vez me pasó algo similar, pero creo que se preguntó de una manera totalmente genuina. En otras palabras, cuando me preguntaron si Colombia tenía, por ejemplo, cocaína, lo hicieron de una manera súper inocente. Lo pude ver por la expresión de la persona y por la forma en la que usó sus palabras. Entonces, recuerdo que en ese momento yo fui muy tolerante, sensible y le respondí a esta persona de la mejor manera posible. Sin embargo, debes tener en cuenta que hay otros colombianos que tienen una opinión muy fuerte con respecto a este tema y no les gusta que se les hable de narcotráfico o drogas. El turismo sexual es otro tema bastante recurrente en las noticias cuando buscas sobre Colombia y es un tema triste, por supuesto. Hay lugares en Colombia que son destacados por su tecnología o su innovación, ¿no? Son lugares muy modernos, por ejemplo, Medellín. Medellín es la segunda ciudad más importante de Colombia. Y en esta ciudad, desafortunadamente,
hay una gran economía sexual. De pronto en otro video puedo hablar más sobre este tema porque es un tema enorme y aquí simplemente quiero mencionarlo. De todas maneras voy a dejar un recurso, si tienes la curiosidad puedes encontrarlo en la sección de la descripción. ¿Los estereotipos son malos o buenos? Los psicólogos tienen un concepto llamado heurísticas que habla de esos atajos mentales que tenemos para movernos en este mundo, en esta realidad. En otras palabras, es la manera que tenemos de recopilar información para tomar decisiones rápidas y convenientes. Es algo que hacemos naturalmente. Imagina que estás en tu casa y entonces aparecen las nubes oscuras, el cielo se pone negro y en ese contexto es una buena idea tener un paraguas y un abrigo apropiado, ¿no? De otra forma te vas a mojar. Sin embargo, las heurísticas también pueden crear percepciones terribles en personas o comunidades. Entonces, si tú ya tienes una opinión bastante fuerte de una comunidad, pues probablemente vas a transferirle esa opinión al individuo de esa comunidad. Y los estereotipos no solamente aplican a personas, aplican a organizaciones o empresas. Imagina que eres una persona que tiene una opinión muy fuerte de la parte de servicio al cliente de las empresas de Internet, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en algún momento en tu vida tuviste alguna mala experiencia y entonces estuviste esperando 2 horas para que una persona de servicio al cliente te dijera que no puede solucionar tu problema. No es algo que me haya pasado a mí, pero he escuchado eso de otras personas. Entonces, tú desarrollas esa opinión, ¿verdad? De que, ok, el servicio al cliente es terrible, es un asco, es lo peor. Y cada vez que vas a tener una interacción con servicio al cliente de cualquier empresa de Internet, pues va a pasar lo mismo. Vas a desarrollar esa interacción y va a repetirse. Algo similar puede ocurrir en el contexto, por ejemplo, si te gusta una empresa, supongamos que te gusta ir a un spa, te gusta relajarte, que te hagan masajes, que te pongan música, etc. Siempre tienes una experiencia fantástica. Entonces empiezas a crear, ¿no? Esa imagen de que, ok, todos los spa son así. Y nunca vas a encontrarte con uno de mala calidad. Muy bien. Saltar estereotipos es un proceso que lleva tiempo, porque una vez tenemos esos estereotipos, puede ser muy difícil romperlos. Y necesitamos entonces reflexionar, pensar, escuchar y unos buenos dotes de observación. He escuchado a personas que dicen que todos los colombianos somos violentos. Es muy triste porque eso no es verdad. También he escuchado personas que dicen que todos los colombianos somos muy buenos bailarines. Ese estereotipo me gusta. El problema es que yo rompo con él porque estoy lejos de ser un buen bailarín. Me encantaría hacerlo, pero no puedo. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, por favor suscríbete, dale un me gusta. Recuerda que soy profesor de español. Si necesitas alguna clase, puedes escribirme y con gusto te ayudo en lo que necesites. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.